El eco de aquellas palabras desgarró el silencio del tribunal como un trueno. Abril Valenzuela, de 32 años, sintió que su mundo se detenía mientras las miradas de todos los presentes se clavaban en ella. Su esposo, Dante Salvatierra, sonreía con desprecio desde el otro lado de la sala, satisfecho por la humillación pública que acababa de infligirle. 6 años de matrimonio desperdiciados con una mujer incompleta, añadió Dante con veneno en su voz, ajustándose la corbata de seda que ella le había regalado en su último aniversario. Las lágrimas nublaron la vista de Abril, pero se negó a limpiarlas. Cada gota que resbalaba por su rostro era testigo del infierno que había vivido intentando complacer a un hombre que nunca la merecería. 6 años de tratamientos dolorosos, de inyecciones diarias, de esperanzas destrozadas mes tras mes. Señor Salvatierra, en mi tribunal no toleraré ese comportamiento, advirtió la jueza Isadora Mendoza, golpeando su mazo con autoridad. Los ojos de la magistrada, con décadas de experiencia viendo lo peor del alma humana, se suavizaron al encontrarse con la mirada destrozada de Abril. El abogado de Dante, un hombre de traje impecable y sonrisa practicada, se inclinó para susurrarle algo a su cliente, quien simplemente se encogió de hombros. Del otro lado, Abril sentía la mano reconfortante de Soledad Alcázar, su abogada y amiga de la universidad, quien le transmitía en silencio toda su fuerza. Si el señor Salvatierra ha terminado con su espectáculo, podemos continuar con los términos del divorcio, dijo Soledad con voz firme. Mientras los abogados discutían sobre la división de bienes, Abril recordaba la transformación de Dante, cómo sus palabras de amor se habían convertido en reproches nocturnos, cómo sus caricias se volvieron distantes y obligatorias, programadas según su ciclo menstrual. Cómo las visitas a especialistas de fertilidad se convirtieron en interrogatorios donde solo ella era la sospechosa. Lo que Dante ignoraba era que 3 semanas atrás, Abril había visitado a un nuevo especialista. El doctor Alarcón había insistido, por primera vez en 6 años de tratamientos, en realizar un estudio completo para ambos. ¿La señora Salvatierra acepta los términos propuestos? Component placement, preguntó la jueza, interrumpiendo sus pensamientos. Abril alzó la cabeza. Sus lágrimas habían cesado. En su bolso descansaba un sobre sellado que cambiaría todo. No, su señoría, no los acepto, respondió con una voz que ya no temblaba. Y hay algo que debe constar en este proceso antes de continuar. Un silencio expectante invadió la sala mientras Abril abría su bolso de cuero negro y extraía un sobre con el logo del prestigioso Centro de Medicina Reproductiva Avanzada. Sus manos ya no temblaban. 6 años de dolor le habían enseñado a mantener la compostura incluso en los momentos más devastadores. Permiso para presentar nueva evidencia, su señoría, solicitó Soledad, extendiendo su mano hacia el sobre. ¡Objeción!, exclamó el abogado de Dante poniéndose de pie. Esto es irrelevante para los términos del divorcio. La jueza Mendoza observó el sobre con curiosidad. ¿Cuál es la naturaleza de esta evidencia, abogada Alcázar? Resultados médicos que afectan directamente las declaraciones difamatorias del señor Salvatierra y su petición de compensación por, según sus palabras, años perdidos con una mujer estéril. Dante soltó una risa despectiva. Más excusas médicas. Ya he visto suficientes en estos 6 años. La jueza Mendoza asintió permitiendo la presentación. Mientras Soledad entregaba los documentos, Abril recordó la tarde en que recibió aquellos resultados. Estaba sola, como siempre, últimamente. Dante había comenzado a llegar tarde a casa, con excusas cada vez menos creíbles y el perfume de otra mujer impregnado en su ropa. El doctor Alarcón fue muy claro, explicó Abril con voz serena mientras la jueza revisaba los documentos. Después de 6 años de someterme a tratamientos invasivos y dolorosos, por primera vez alguien decidió examinarnos a ambos. La expresión de la jueza cambió sutilmente mientras leía. Sus ojos se movieron del papel a Dante, quien mantenía su sonrisa arrogante, ajeno al terremoto que estaba a punto de sacudir su mundo.
Según este informe médico certificado, comenzó la jueza, el señor Dante Salvatierra presenta azoospermia obstructiva severa, una condición que le impide producir espermatozoides viables. La sonrisa se congeló en el rostro de Dante. Su abogado se inclinó rápidamente para susurrarle algo al oído. En términos simples, continuó la jueza, el problema de fertilidad en este matrimonio nunca estuvo en la señora Valenzuela, sino en usted, señor Salvatierra. El rostro de Dante palideció. Eso es imposible. Tiene que ser un error. El informe está firmado por 3 especialistas, respondió la jueza. Y según indica, esta condición es congénita, lo que significa que usted nunca ha sido capaz de concebir. Abril observó cómo la arrogancia de Dante se desmoronaba frente a sus ojos. Por 6 años, él la había culpado, humillado, hecho sentir menos mujer. Por 6 años, ella había cargado con una culpa que nunca le perteneció. Es un error, insistió Dante, poniéndose de pie bruscamente. Tiene que serlo. Su voz ya no tenía aquella seguridad cortante. Ahora temblaba como una hoja ante la tormenta que él mismo había desatado. El informe también señala, continuó la jueza, ajustándose sus lentes para leer con precisión, que la señora Valenzuela no presenta ninguna anomalía en su sistema reproductivo. De hecho, según este documento, ella tiene una fertilidad óptima para su edad. Abril observó cómo el rostro de Dante pasaba del pálido al rojo intenso. Era la primera vez en años que lo veía perder el control de esa manera, sin su habitual máscara de superioridad. Esto cambia significativamente los términos de compensación que usted solicitaba, dijo la jueza, dejando los documentos sobre su escritorio. No solo no hay base para sus demandas financieras basadas en supuestos años perdidos, sino que podríamos estar hablando de daños emocionales en dirección contraria. Soledad asintió y sacó otro documento de su carpeta. De hecho, su señoría, tenemos evidencia adicional que nos gustaría presentar. Esto es una emboscada legal. Component placement, protestó el abogado de Dante, pero incluso su voz carecía de convicción. Abril extrajo su teléfono y lo desbloqueó con manos firmes. Hace 2 semanas, cuando recibí los resultados, quise hablar con Dante primero. Pensé que merecía saberlo en privado, antes que cualquier otra persona. El recuerdo de aquella noche permanecía fresco en su memoria. Había preparado la cena favorita de Dante, encendido velas, incluso comprado su vino preferido. Quería suavizar el golpe, mostrarle que no lo culpaba, que podían enfrentar esto juntos. Él nunca llegó a casa esa noche, continuó Abril, así que decidí buscarlo en su oficina. Con un movimiento preciso, Abril activó la grabación en su teléfono. La voz de Dante resonó clara en la sala del tribunal. ¿Embarazada? ¿Estás segura? Era la voz inconfundible de Dante, mezclada con risas. No te preocupes, cariño. Le diré a Abril que nos divorciamos. Ya era hora de todas formas. Esa mujer ni siquiera puede darme un hijo. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Dante se hundió en su silla mientras su amante invisible en la grabación respondía: ¿Y si el bebé no es tuyo? ¿Sabes que también he estado con...? Abril detuvo la grabación. Su mirada encontró la de Dante, quien parecía haber envejecido 10 años en 5 minutos. El problema siempre fuiste tú, dijo Abril con voz clara, audible para todos en la sala. No solo eres incapaz de concebir, Dante, también eres incapaz de amar genuinamente. La sala del tribunal quedó sumida en un silencio sepulcral. El abogado de Dante se frotaba las sienes, consciente de que su caso se desmoronaba con cada nueva revelación. La jueza Mendoza, quien había presenciado innumerables dramas familiares durante sus años en el tribunal, rara vez parecía sorprendida, pero hoy era una excepción. Quiero que conste en acta, continuó Abril, que no tengo interés en humillar a Dante públicamente. Durante 6 años viví creyendo que era mi culpa, que mi cuerpo me había fallado.
cada mes era un recordatorio de mi supuesta incapacidad para cumplir con lo que él consideraba mi deber como esposa. Abril abrió su cartera y extrajo un pequeño calendario. Las páginas estaban marcadas con símbolos, fechas, notas médicas, un diario de 6 años de intentos fallidos, esperanzas rotas y recriminaciones silenciosas. Cada tratamiento, cada inyección, cada procedimiento doloroso, todo lo soporté porque creía que el problema estaba en mí, dijo, pasando suavemente los dedos por las páginas del calendario. Mientras tanto, él construía una vida paralela y planeaba abandonarme cuando encontrara a alguien funcional, como él solía decir. Dante permanecía hundido en su silla, su mirada fija en algún punto indeterminado del suelo. Su arrogancia se había esfumado como la neblina ante el sol de la verdad. «Hablaré con claridad, su señoría», intervino Soledad, la abogada de Abril. «No buscamos venganza, buscamos justicia. El señor Salvatierra no solo ocultó deliberadamente su condición médica durante 6 años, sino que sometió a mi cliente a tratamientos innecesarios que han afectado su salud física y emocional». La jueza asintió lentamente. «¿Y qué solicitan exactamente?» «Una compensación justa por daños emocionales y físicos, además de los gastos médicos incurridos en tratamientos innecesarios, y por supuesto, una división equitativa de bienes que considere los aportes de mi cliente a este matrimonio». El abogado de Dante intentó recuperar algo de terreno. «Su señoría, mi cliente no estaba al tanto de su condición. Esto es tanto una sorpresa para él como para todos nosotros». Pero Abril negó con la cabeza. De su bolso extrajo otro documento. Esto es una copia de un diagnóstico realizado cuando Dante tenía 22 años, 10 años antes de conocernos. Ya entonces sabía de su condición. El documento pasó de mano en mano hasta llegar a la jueza. Dante parecía a punto de desplomarse. Su abogado examinaba la copia con incredulidad creciente. «Este diagnóstico tiene el sello del hospital universitario», confirmó la jueza, firmado por el doctor Elizondo, jefe de urología en aquel momento. «Lo encontré entre sus papeles personales hace 3 días», explicó Abril. «Estaba guardado en una caja de seguridad junto con otros documentos importantes». Dante finalmente levantó la mirada. Sus ojos, antes desafiantes, ahora suplicaban silenciosamente. «Abril, yo...» «No», lo interrumpió ella con firmeza. «No quiero tus explicaciones ahora. Las necesité durante 6 años, Dante. 6 años en los que me hiciste sentir incompleta, defectuosa». La jueza revisó nuevamente los documentos. «Señor Salvatierra, ¿era usted consciente de este diagnóstico previo a su matrimonio?» Por primera vez desde que Abril lo conocía, Dante pareció genuinamente vulnerable. «Sí», admitió finalmente con un hilo de voz. «Lo sabía». Un murmullo recorrió la sala. El abogado de Dante cerró su maletín, reconociendo tácitamente la derrota. «¿Y aún así?», continuó la jueza, «permitió que su esposa se sometiera a tratamientos de fertilidad durante años, culpándola por no poder concebir». «Pensé que quizás el diagnóstico estaba equivocado», murmuró Dante. «Quería creer que podía ser padre, a costa del sufrimiento físico y emocional de su esposa». La voz de la jueza era hielo puro. De pronto, Dante cayó de rodillas. Las lágrimas brotaban de sus ojos mientras extendía una mano suplicante hacia Abril. «Por favor, perdóname, estaba equivocado. Fui un cobarde», sollozó. «Podemos intentarlo de nuevo, podemos adoptar lo que tú quieras». Abril lo observó con una mezcla de lástima y resolución. Las lágrimas que había derramado al principio de la audiencia parecían pertenecer a otra vida, a otra mujer que ya no existía. 6 años, respondió ella con calma. 6 años en los que pude haber construido una vida diferente, con alguien que me valorara por quien soy, no por mi capacidad reproductiva. 6 años en los que viví con una culpa que nunca fue mía. La jueza golpeó su mazo. «Esta corte tomará un receso de 30 minutos. A mi regreso, dictaré sentencia en este caso».
Mientras los presentes comenzaban a moverse, Avril se acercó a Dante, que seguía de rodillas. «Ya es tarde», susurró, lo suficientemente bajo para que solo él pudiera escucharla. «Demasiado tarde». Durante el receso, Avril permaneció sentada en un banco del pasillo, alejada del bullicio. Soledad se acercó con 2 vasos de agua y se sentó a su lado en silencio. No hacían falta palabras entre ellas. La abogada había sido testigo no solo del infierno del tribunal, sino de los años previos de sufrimiento silencioso, de noches en que Avril la llamaba ahogada en lágrimas después de otra discusión con Dante. «Nunca se trató de tener un hijo», dijo finalmente Avril, rompiendo el silencio. «Se trataba de control, de hacerme sentir que no era suficiente». Soledad asintió. Los narcisistas como Dante necesitan que los demás se sientan incompletos para mantener su poder. Del otro lado del pasillo, Dante conversaba acaloradamente con su abogado. De vez en cuando lanzaba miradas en dirección a Avril, como un niño atrapado en una mentira que aún intenta encontrar una salida. «¿Sabes qué es lo más triste?», continuó Avril. «Durante años me sentí agradecida de que no me abandonara a pesar de mi defecto. Le agradecía que siguiera amándome aunque yo no pudiera darle hijos». Soledad apretó su mano. «Eso es lo que hacen. Te convencen de que debes agradecer las migajas que te dan». Un asistente del tribunal anunció que la sesión se reanudaría en 5 minutos. Mientras caminaban de regreso a la sala, Avril notó a una mujer joven sentada en la última fila, visiblemente nerviosa. Tenía aproximadamente 25 años y no dejaba de tocarse el vientre de manera inconsciente. Sus miradas se cruzaron brevemente. «Es ella, ¿verdad?», susurró Avril. «La mujer de la grabación». Soledad asintió. «Llegó durante el receso. No sé si vino a apoyarlo o a enfrentarlo». Una vez todos en sus lugares, la jueza Mendoza entró y ocupó su sitio. Su expresión era grave pero serena. «Después de revisar todos los documentos presentados, este tribunal está listo para dictar sentencia», anunció la jueza. «Este caso ha dejado de ser un simple proceso de divorcio para convertirse en un asunto de fraude matrimonial y daño emocional premeditado». Dante se removió incómodo en su asiento. Su abogado parecía haber envejecido una década en las últimas horas. «Señor Salvatierra, esta corte determina que usted ocultó deliberadamente información médica crítica a su cónyuge, sometiéndola innecesariamente a tratamientos invasivos y dolorosos durante años, mientras la culpabilizaba públicamente por un problema que era exclusivamente suyo». La jueza se quitó las gafas y miró directamente a Dante. «Además, los mensajes presentados demuestran que usted ha estado manteniendo una relación extramatrimonial mientras continuaba con este engaño, lo que constituye una doble traición a sus votos matrimoniales». Avril observaba a Dante desmoronarse con cada palabra de la jueza. Parte de ella aún sentía un eco de dolor al verlo así, un residuo del amor que alguna vez sintió. Pero ese eco se desvanecía rápidamente, reemplazado por una sensación de libertad que crecía con cada segundo. «Por tanto», continuó la jueza, «este tribunal dictamina lo siguiente. Primero, se concede el divorcio solicitado por ambas partes. Segundo, se ordena al señor Salvatierra a compensar económicamente a la señora Valenzuela por todos los gastos médicos relacionados con los tratamientos de fertilidad, más un monto adicional por daños emocionales que será determinado por un especialista». 2 años después, Avril observaba el atardecer desde la terraza de su nueva casa. El jardín que había plantado comenzaba a florecer, llenando el aire con fragancias que le recordaban a su abuela. A su lado, una taza de té humeante y un manuscrito a medio terminar. Después del divorcio, había canalizado su experiencia en un libro que ahora estaba a punto de ser publicado. Renacimiento, encontrándome después del gaslighting. El sonido de una notificación en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Elena, la antigua amante de Dante, ahora convertida en una aliada inesperada.
La joven le había escrito semanas después del juicio, buscando hablar con ella. Al principio, Abril había dudado, pero finalmente accedió a encontrarse con ella en una cafetería. «También me mintió a mí», le había confesado Elena entre lágrimas. «Me dijo que estabas de acuerdo con un matrimonio abierto, que lo sabías todo. Cuando descubrí que estaba embarazada, me aseguró que se divorciaría. Luego escuché la grabación en el tribunal y supe que nunca podría ser el padre». El mensaje de hoy incluía una foto de Elena con su pequeña hija de 1 año y medio, sonriendo junto a un hombre de rostro amable. «Gracias por animarme a hacer la prueba de paternidad. Marcos ha sido un verdadero padre para Lucía desde que nos conocimos. Nos casamos la próxima primavera. ¿Vendrás?». Abril sonrió y respondió afirmativamente. La vida tenía giros inesperados. Mientras tanto, según había escuchado, la vida de Dante había tomado un rumbo muy diferente. La compañía donde trabajaba lo había despedido después de descubrir que también había falsificado documentos importantes. Su reputación estaba destrozada y los rumores decían que había vuelto a vivir con sus padres, incapaz de mantener un empleo estable debido a sus problemas con el alcohol. El karma había actuado sin que Abril tuviera que mover un dedo. El timbre de la puerta sonó, sacándola de sus reflexiones. Era Javier, su vecino, un profesor de literatura que había conocido en un grupo de lectura 6 meses atrás. Venía con un ramo de flores silvestres y 2 entradas para un concierto de jazz. «¿Lista para nuestra cita?», preguntó con una sonrisa que iluminaba sus ojos. Abril asintió, recogiendo su bolso. Su relación con Javier avanzaba lentamente, construida sobre bases de honestidad y respeto mutuo. Él sabía toda su historia y nunca había juzgado su valor por su capacidad o deseo de tener hijos. «¿Recibiste noticias del centro de adopción?», preguntó Javier mientras caminaban hacia su coche. «Sí», respondió Abril con una sonrisa. «La trabajadora social vendrá la próxima semana para la entrevista final. Dice que todo va bien». La decisión de adoptar había sido exclusivamente suya, tomada mucho antes de conocer a Javier. No buscaba completar ningún vacío ni cumplir expectativas ajenas. Simplemente sentía que tenía amor para dar, y un niño en algún lugar lo necesitaba. Mientras se alejaban en el coche, Abril reflexionó sobre el largo camino recorrido. De las cenizas de un matrimonio tóxico había surgido una mujer más fuerte, más segura. Una mujer que ya no necesitaba la validación de nadie para sentirse completa. «¿En qué piensas?», preguntó Javier, notando su silencio. «En que a veces», respondió ella, «lo que parece el final de todo es solo el principio de algo mejor». El sol terminaba de ocultarse en el horizonte, cerrando un día y prometiendo el amanecer de otro. Exactamente como la vida de Abril había hecho, cerrarse para volver a comenzar, más plena y auténtica que nunca. F.U.N.E.